lo que en un tiempo tú orabas para que Dios quitara, y quizás lo hizo, puede ser que en este nuevo tiempo al cual Dios te va a introducir, lo que antes para ti era un problema y un obstáculo, se volverá el mecanismo que Dios va a usar para rescatarte. Y hoy yo vine para decirte: no te aferres a la forma como Dios opera, aférrate a la fuente que es la que opera. A Él, a Dios. Como Dios lo quiera hacer, será diferente en cada situación, pero será un camino nuevo. Pastor de jóvenes de la Iglesia Manantial en Bogotá, Colombia, formando una generación de relevo que correrá con la antorcha del Espíritu Santo, con un mensaje que revolucionará tu vida, Juan Pablo Díaz Cañas. Dios ha puesto una palabra en mi corazón y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, si usted lo tiene ahí. Juan es el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir al capítulo 9. Y no lo vamos a leer todo, aunque sí voy a basarme en toda la historia que ocurre en el capítulo 9 de Juan. Y por simples motivos pentecostales lo voy a leer en la Reina Valera, pero después leeré algunos versículos en la Nueva Versión Internacional. Pero este pasaje quiero que lo leamos en la Reina Valera. Juan capítulo 9, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, rabí significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Voy a irme al versículo 6. Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Imagínense ese cuadro, por favor, volvámoslo a leer. Es un hombre ciego de nacimiento y dice la Biblia: Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Imagínese que le esté pasando a usted, y no es lodo del mar muerto para un tratamiento facial, una exfoliación, no, es saliva de Jesús con tierra. Dice: y se los puso en los ojos y le dijo, versículo 7: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Diga conmigo en voz alta: enviado. Dígalo otra vez, por favor: enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y me voy a saltar al versículo 34, ahí mismo en Juan 9, versículo 34. Los fariseos le respondieron y le dijeron al hombre: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Y ahora acompáñeme al capítulo 10 de Juan, ahí mismo, si tiene su Biblia ahí, es solo pasar una página al capítulo 10 de Juan. El versículo 1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera, esto es muy importante, y cuando llegue al final de la prédica usted va a entender por qué me emociono tanto en este versículo. Dice: y cuando ha sacado fuera todas las ovejas propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Amén y amén. Por favor, mire a la persona que tiene a su lado y hágale una pregunta muy sencilla. Dígale: ¿estás adentro o estás afuera? Mire al otro vecino al que conscientemente ignoró y sonríale y dígale: ¿estás adentro o estás afuera? Y ese es el título de mi prédica en esta tarde: ¿adentro o afuera? ¿Adentro o afuera? De eso vamos a hablar por los próximos minutos. Y quiero contarles una historia que me pasó hace ya 4 años. Yo me fui a vivir a Asia 1 año y medio. Yo viví en un país que se llama Singapur. Singapur. Y allá fui entrenado ministerialmente. Estudié en la universidad teología y empecé mi ministerio hace
ya casi 4 años y medio, en Singapur. Y yo vivía con un pastor barranquillero y su esposa, y de ahí que yo tengo mitad de sangre costeña por dentro, porque viví en Barranquilla un tiempo y después viví con barranquilleros y más costeños. Y este pastor barranquillero y su esposa y sus hijas me abrieron la casa para yo quedarme con ellos, porque si no me tocaba pagar casi $1,000 de arriendo por una habitación en la universidad, casi 3 millones de pesos al mes por una pieza, una habitación en la universidad. Era muy costoso. Entonces estos pastores me abrieron su casa, me recibieron, pero la casa tenía una curiosidad, y es que la puerta no tenía llaves. No habían llaves de la puerta. Y cuando yo llegué a esa casa, me acuerdo el día que llegué a Singapur y entré a la casa, yo le pregunté al pastor, yo le dije: pastor, ¿puedo tener una copia de las llaves para poder entrar y salir? Y el pastor me dijo: no, aquí no hay llaves, esta puerta no tiene llaves. Y entonces yo lo miré y yo le dije: ¿y entonces cómo abren o cómo entran? Dijo: no, es que nunca echamos llave. Salimos en la mañana, cerramos la puerta, y Singapur es un país donde el nivel de criminalidad o el porcentaje de criminalidad es 0,8%, casi nulo. No hay crimen casi en Singapur. Entonces él dijo: aquí nadie roba, aquí no pasa nada. Entonces nosotros salimos en la mañana, cerramos la puerta y nos vamos. Y así pasó. Yo no lo podía creer. Una noche terminé de la universidad y había una muchacha que me gustaba, que era europea y estaba también viviendo en Singapur, y ella me dijo, con otros amigos, estábamos ahí como 4 amigos, dijeron: vamos a comer a las 10 de la noche. Entonces nos fuimos a comer, y ella, mi amiga, tenía carro en Singapur, llevaba más tiempo que yo viviendo allá y tenía carro. Y entonces ella me dice: si quieres yo te llevo a la casa. Yo dije: gloria al Señor, esto es profético. Y yo dije: me voy con ella para la casa, o sea, para que me dejaran la casa, no para nada más. Entonces llegué a la 1 de la mañana a la casa, nos quedamos hablando con los otros amigos, y después ella me lleva, y cuando me dejó en la casa era la 1 de la mañana, y yo llego todo feliz, contento. Pero Singapur es muy caliente, Singapur es aún más caliente que Cartagena, y es demasiado húmedo, la humedad es del 98% en Singapur, es un horno. Y entonces llego yo a la 1 de la mañana, ya estoy sudado, y voy a abrir la puerta y está cerrada. Y yo dije: ¿esto qué es? Y entonces comencé a golpear, no había timbre ni siquiera. No, esa casa era horrible y no había timbre. Entonces comencé a golpear y nadie abría. Entonces saqué mi celular y empecé a llamar al pastor, no me contestaba, y cuando miro el celular solo tenía 1% de batería. Y empiezo a enviarle mensajes de texto, y llamo a la esposa del pastor y no me contesta, llamo a la hija mayor y no me contesta, y empiezo a golpear hasta que oí que los vecinos de al lado prendieron la luz de su casa y iban a ver cuál era la bulla, porque yo estaba golpeando durísimo. Entonces me dio tanto susto que me bajé. Vivíamos en el piso 19 de un edificio. Me bajé al lobby y yo decía: ¿qué hago? 1:30 de la mañana, nadie me abre, se me apaga el celular. Dije: voy a volver a subir a ver si puedo golpear y me escuchan. Subo y golpeo y nadie abre. Y entonces entendí lo que no quería entender, que me había quedado por fuera y que tenía que dormir esa noche por fuera. Y yo dije: ¿y ahora a dónde me meto? ¿Qué hubiera hecho usted en mi lugar? ¿Para dónde agarra si no tiene primos, ni familia, ni abuelitos, nadie? No hay papá, no hay mamá, no hay plata para un hotel. ¿Qué hace usted? Dígame qué hace. Llega a su casa y se queda por fuera y nadie le abre. Pues ¿sabe qué me tocó hacer? Me fui al parque que quedaba como a media cuadra del edificio, me senté en una banca y me dormí. Y yo decía: me pueden robar, violar, que hagan lo que quieran. Yo estoy cansado. Yo llevaba todo el día en la universidad, al día siguiente era mi día de descanso, pero yo estaba muy cansado. Entonces yo dije: me voy a dormir aquí, que hagan, mejor dicho, que venga el Señor, que sea el rapto de la iglesia, que pase lo que tenga que pasar. Y me acosté. Como a las 5 de la mañana escucho los gritos desde el ¿cómo se dice eso? Desde el piso 19 del edificio. Iba a decirlo bien articulado, pero no puedo. Desde el piso 19 la esposa del pastor saca la cara y empieza: ¡Juan Pablo! Y los gritos me despiertan. Toda la gente se empieza a dar cuenta, la gente que ya estaba a esa hora por ahí en la calle, y el pastor baja con la cara pálida
y me dice, ¿qué pasó? Yo le dije, ay, ¿qué pasó? Que dejaron la puerta cerrada. Yo le dije, ¿quién cerró la puerta? Y él dijo, no sé. Entonces fue y le preguntó a una de las hijas, y la más chiquita dijo, ay, yo la cerré. Uy, yo quería. Ni le describo cómo me sentía yo. Llegué como a las 5 de la mañana, me abrieron la puerta, entré, me duché y me fui a dormir todo el día. Y yo nunca le conté a mis papás, porque mi mamá es un poquito trauma. De hecho, todas las mamás traen ese gen por dentro, son bastante traumas. Entonces yo dije, yo no le puedo contar a mis papás si no me van a regañar y van a estar. Un pastor que se enteró de lo que me había pasado llamó a mi mamá a manera de chiste. Le dijo, ay, su hijo que se anda quedando por fuera y anda durmiendo por fuera. Claro, cuando mi mamá me llama al día siguiente, furiosa, brava, me dice, ¿cómo así que dormiste por fuera? ¿Cómo así? ¿Por qué llegaste tan tarde? Y bueno, y empieza toda la cantaleta de las mamás, de la cual ya estamos acostumbrados. Pero le expliqué y aprendí una lección muy importante aquel día. Y es que a veces no entendemos que Dios tiene un propósito y un plan para nuestra vida. Y que cuando vienes a la iglesia tú estás adentro, tú estás en un lugar seguro, estás en la casa de Dios, tienes amigos cristianos, estás cumpliendo la voluntad de Dios para tu vida. Pero hay momentos en la vida donde van a pasar situaciones que te van a querer sacar del propósito de Dios, sacar de la voluntad de Dios, amigos que no te convienen, prácticas que no son buenas y lo sabes, y como que te estás saliendo y tus amigos te están sacando de la voluntad de Dios y tú no quieres, pero al mismo tiempo no sabes cómo detenerlo, no sabes cómo decirle no a esos amigos, y entonces comienzas a ir a esas fiestas y a hacer esas cosas que ellos hacen, y cuando menos te das cuenta estás afuera y la puerta está cerrada. Y quizás alguien se siente así hoy. Quizás alguien dice, me siento como que me he salido un poco del propósito de Dios. Me siento como que las últimas semanas no he sido tan buen cristiano como quisiera. Me siento como que hay cosas que me han desviado un poco y me siento afuera. Otra vez mire al vecino y pregúntele, ¿estás adentro o estás afuera? Y no le conteste, por favor, para no incomodar a nadie. Pero la historia de Juan capítulo 9. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con un ciego? Ya voy, tranquilo, ya voy. La historia de Juan capítulo 9 es la historia de un milagro increíble que Jesús hace, donde un hombre que tenía más de 30 años de edad, era un joven pero no era tan joven. ¿Hay alguien aquí de 30? ¿30 años? No, de 20. ¿De 20 para abajo? ¿20 para arriba? ¿40 para abajo? ¿40 para arriba? ¿Algún colado aquí en este congreso? No es broma. Este hombre tenía más de 30 años. Ahorita le explico cómo sé la edad. Y este hombre, dice la Biblia, que era ciego de nacimiento. Y Jesús pasa por el lado, y los discípulos hacen una pregunta que va a introducir mi primer punto en esta tarde, porque quiero rápidamente hablarte de 3 preguntas que quiero que te hagas. Y cada pregunta nos va a manifestar una verdad de Dios. La primera pregunta es causa o propósito. Todas las preguntas que te voy a hacer hoy están en el mismo formato, son opuestos, adentro o afuera. Y la primera pregunta, mi primer punto es causa o propósito. Causa o propósito, porque los discípulos de Jesús miran al hombre que nació ciego y le preguntan a Jesús y le dicen, maestro, ¿quién la embarró? ¿Quién metió la pata para que este hombre esté así? ¿Él o sus papás? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque de seguro esta enfermedad que está ciego es producto de una causa llamada pecado. Y quiero hoy de parte de Dios hablarte, porque muchos de los que estamos aquí vivimos nuestra vida siempre tratando de entender la causa de lo que nos está pasando. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué mis papás se divorciaron? ¿Por qué no tuve dinero para estudiar en el colegio o el semestre de la universidad? ¿Por qué estoy enfermo? ¿O por qué mi mamá está enferma? ¿O por qué hay crisis en el hogar? Y a veces gastamos mucho tiempo tratando de entender la causa de algo.
Así le pasó a los discípulos. Los discípulos tenían una pregunta: Señor, ¿quién pecó? ¿Cuál es la causa de la enfermedad que este hombre tiene? ¿Pecó él o pecaron sus papás? Y no solo tú estás buscando la causa, sino que va a haber gente siempre a tu lado, aún dentro de la iglesia, gente que cuando vea que estás pasando por alguna crisis o por algún momento difícil, esa gente va a tratar de determinar la causa. Yo no sé si pasa aquí, quizás solo pasa en Bogotá, pero hay veces en las iglesias cuando algo malo le pasa a algún hermanito de la iglesia, no falta la hermana Mencha que sale a decir: ay, eso le pasó porque tal y tal y tal y tal. Y siempre va a haber gente tratando de explicar por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Pero hoy yo vine de parte de Dios para decirte: Dios no está interesado en conocer la causa de por qué estás pasando lo que estás pasando. Él ya la sabe, pero ni siquiera va a revelártela. Lo que Dios quiere revelarte, lo que Dios quiere mostrarte, no es la causa de tu problema, sino el propósito que Dios tiene en medio de tu problema. Dios va a revelarse a ti de una manera nueva, no como la causa de algo, sino como aquel que te da propósito en medio de las crisis. Y hoy yo vine para decirte: todo lo que puedas estar pasando, todo, no me importa qué situación es, no importa qué tan duro, tan difícil te sientas en este momento que estás atravesando. Hoy vine de parte de Dios para decirte: no busques la causa del problema, mira el propósito que Dios tiene con el problema. Porque Jesús le dijo a los discípulos: no pecó ni él, no pecaron sus padres, sino que hay un propósito mayor, y es que las obras de Dios se manifiesten a través de él. Y hoy yo vine, Generación X, para decirte de parte de Dios: el propósito que Dios tiene se va a manifestar en tu vida, sin importar lo que tú hagas. Causa o propósito. Propósito. Deja de seguir buscando culpables. Deja de darle permiso al diablo que te siga haciendo sentir mal por los errores del ayer. Porque si ya te arrepentiste y si ya viniste a Jesús, lo importante ya no es qué causó lo que estás viviendo. Lo importante es saber cuál es el propósito que Dios tiene con lo que estás viviendo. Pastor, es que Dios me dijo que ella era mi esposa y se casó con otro. Déjala ir, la India no era para ti. Pero pastor, ¿por qué me pasó? No sé. Y la verdad no interesa saber. Lo que sí interesa saber es cuál es el propósito que Dios tiene. Y hoy yo vine para decirte: Dios va a abrir un camino nuevo para ti en algún área de tu vida, pero ese camino es diferente a cualquier otro camino por el cual hayas atravesado antes. Entonces ya no mires la causa, mira el propósito. Eso fue lo que Jesús llevó a los discípulos, a decirles: no se anden preguntando de quién es la culpa. Aquí no se trata de saber de quién es la culpa. Aquí se trata de entender que mi Padre se va a manifestar a través de este hombre, y estoy a punto de hacer algo que los va a dejar boquiabiertos, porque todo el mundo quedó impresionado con lo que Jesús iba a hacer. Y dice la Biblia que escupió en tierra, tomó lodo, hizo lodo y se lo puso en los ojos al hombre. Y le dice tras del hecho. Uno a veces no entiende por qué Dios hace cosas, pero Jesús escupe, hace lodo, se lo pone en los ojos al tipo y después le dice: ve y lávate al estanque. Viejo, ya era ciego y ahora con lodo en los ojos, peor. Pero la Biblia no se desgasta tratando de decirnos cómo llegó al estanque. Lo que la Biblia menciona es que llegó al estanque de Siloé, que se dice enviado, significa enviado. Ahorita va a ver por qué resalto tanto eso. Y el hombre se lava con agua y recobra la vista y te queda viendo. Y entonces vuelve a buscar a Jesús, pero ya Jesús no está. Los que están son los vecinos. Y aquí entro en mi segundo punto, que es muy importante.
No solo es causa o propósito, sino que número 2 es blasfemia o es adoración. Y te voy a explicar por qué lo pongo de esa manera. Porque dice la Biblia que cuando el ciego, ex ciego, llegó a donde estaba, los vecinos lo vieron. Y los vecinos decían: este es el man que andaba tirado en el piso mendigando y que era ciego. Algunos decían: no, no es él. Otros decían: sí, es él. Y el ciego les dice: yo soy. Y entonces le preguntan, le dicen: venga, viejo, ¿cómo rayos estás viendo? ¿Qué pasó? Y responde en el versículo 11 de Juan 9 y dice: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Sencillo. Jesús me puso lodo, me dio una instrucción, yo la cumplí y ahora estoy viendo. Los vecinos no lo podían creer. Y entonces los vecinos hacen algo, y es que los vecinos lo llevan delante de los fariseos, los líderes religiosos. ¿Por qué lo llevaron delante de los líderes religiosos? Por una sencilla razón que está en el versículo 14 de Juan 9. Dice: y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Eso es muy importante. Todo el resto del capítulo 9 es una pelea que se arma por el milagro que Jesús acababa de hacer. Se armó un lío entre los fariseos, los papás del hombre, el hombre. Mejor dicho, no tenemos el tiempo para leerla, pero se armó un enredo muy grande. Y el problema que se armó fue que los fariseos estaban bravos porque Jesús había sanado a este hombre con lodo el día de reposo. En otras palabras, Jesús pudo haber sanado al hombre dándole la palabra. Jesús pudo haberle dicho: mira, tu fe te ha sanado, ya, sé sano. Y se sanó. Pero ¿por qué Jesús tuvo que hacer lodo, ponérselo en los ojos y enviar al hombre al estanque? Lo hizo porque era día de reposo. En otras palabras, no me malinterprete lo que le voy a decir, pero entiéndamelo. En otras palabras, Jesús a propósito hizo lodo para hacer airar a los fariseos. O sea, Jesús sabía que él podía solamente dar la palabra y sanar al ciego y ya, y nadie se hubiera puesto bravo. Pero Jesús trabajó lo que los judíos llaman trabajo, y fue agacharse, escupir, hacer lodo, coger el lodo y ponérselo al hombre, y después obligó al hombre a trabajar, a hacer algo que era ir al estanque, lavarse y quedar sano. Eso estaba prohibido en el día de reposo. En el día de reposo, los fariseos se habían inventado una cantidad de leyes en Israel para que nadie hiciera nada, para que nadie trabajara. Mejor dicho, cuando uno va a Israel, aún en los hoteles hay un ascensor que es solo para los judíos, y es un ascensor que para en todos los pisos. ¿Para qué? Para que el judío ni siquiera tenga que espichar el botón, porque eso es trabajo, según ellos. Entonces, la ley farisaica era tan religiosa y tan fuerte que nadie podía trabajar en el día de reposo. Entonces, cuando Jesús hace lodo, se lo pone en los ojos al hombre y lo manda a lavarse. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Trabajando. En otras palabras, estaba rompiendo el día de reposo. Estaba rompiendo una ley de los fariseos, y lo hizo intencionalmente. Eso es lo que quiero que entiendas. Jesús intencionalmente hizo lodo porque él sabía que eso iba a poner a los fariseos furiosos, y aún así lo hizo. Y hoy yo me pregunto, ¿qué cosas estará haciendo Dios en tu vida que quizás te incomodan a ti? Cosas con las que quizás tú no estás de acuerdo, cosas con las que quizás otra gente no está de acuerdo y te han criticado. ¿Qué mecanismo estará usando Dios? ¿Qué situaciones estará Dios permitiendo en tu vida para incomodarte, para sacarte de tu comodidad? Y te ofendes y dices: pero es que no me gusta,
Pero es que ¿por qué Jesús lo tiene que hacer de esta manera? A veces nosotros no solo somos como el ciego de la historia, a veces nosotros somos como el fariseo de la historia, que se enojaron con Jesús, no por sanar al ciego. Ese no era el problema. El problema fue que trabajó en el día de reposo. Y estaban tan ofendidos con Jesús. Y hoy yo vine para decirte, a veces Dios permite cosas en nuestra vida que nos ofenden, que no nos gustan, para revelar su gloria. Y como me lo dijo un día mi papá, me dijo: Juanpa, a veces Dios te va a ofender la mente para saber qué hay en tu corazón. Y a veces Dios va a hacer cosas con las que tú no estás de acuerdo y te pones mal con Dios y dices: pero ¿por qué Dios tuvo que hacerlo así? Y lo que Dios quiere es revelar tu corazón para transformarlo. Hace 11 años mis papás se iban a divorciar. Yo no era pastor, obviamente, pero yo ya estaba con ese deseo de ser pastor algún día. Mi papá ya era pastor, mi mamá ya era pastora, mis abuelos son pastores, mis tíos son pastores, hasta el perro era un pastor alemán. O sea, por todo lado en mi casa hay pastores, todo el mundo es pastor. Yo soy cuarta generación de cristianos, tercera generación de pastores. Y hace 11 años el hogar de mis papás entró en crisis y estaban a punto del divorcio. Y yo me acuerdo que todas las noches yo lloraba en mi alcoba. Yo compartía cuarto con mi hermano. ¿Cuántos comparten cuarto con algún hermano o hermana? Dios tenga misericordia de ustedes. Eso es horrible. Es bueno, pero es horrible después. Cuando tengan su cuarto propio me van a entender. Y yo compartía cuarto con mi hermano. Y yo me acuerdo que yo esperaba que mi hermano se durmiera. Yo soy el mayor. Santi es 6 años menor que yo. Yo tenía más o menos 13 años en esa época. Santiago tenía 7 años. Y él no entendía lo que estaba pasando en la familia. Yo sí entendía lo que estaba pasando. Entonces yo dejaba que mi hermano se durmiera. Y cuando él se dormía yo empezaba a llorar. Y yo cogía y me ponía contra la almohada, o me acostaba hacia arriba y me ponía la almohada encima para que no se oyera. Y yo gritaba de ira, de rabia, de saber lo que estaba pasando con mis papás y no poder hacer nada. Y yo lloraba y gritaba, pero mi grito era hacia Dios, como diciéndole: es injusto, mis papás te han servido, toda mi familia te ha servido, ¿por qué dejaste que esto pasara? ¿Por qué no lo paraste? ¿Por qué no hiciste algo para prevenirlo? Y yo no entendía. Y muchos estamos así con Dios. Quizás tú no lloras y gritas en la noche, pero tu corazón está duro con Dios. Y entonces llega el momento de adorar y tú estás así y te sientas y no te nace adorar porque el corazón se ha endurecido por cosas que te han pasado, con las que no estás de acuerdo y que duelen. Pero hoy yo vine para decirte: cada vez que Dios va a hacer algo en tu vida, tú puedes reaccionar de 2 maneras. O adoras a Dios en medio de lo que estás viviendo, o blasfemas en contra de Dios y te enojas con Él porque no entiendes lo que estás viviendo. Esta historia nos muestra 2 extremos. El hombre, cuando Jesús lo sana, al final dice la Biblia que lo adoró, el ciego. Pero los fariseos blasfemaron. ¿Qué significa blasfemar? Insultaron el nombre de Dios, maldijeron el nombre de Dios, porque los fariseos dijeron: Jesús es un pecador. Cuando ellos dijeron Jesús es un pecador, no viene de Dios este hombre, sino que es de pecado. Estaban blasfemando, estaban maldiciendo el nombre de Jesús. Y a veces nosotros caemos en la tentación de hablar mal de Dios y enojarnos con Dios o con nuestro pastor o con nuestro líder porque no entendemos lo que estamos viviendo, el proceso que estamos viviendo. Pero hoy yo vengo para decirte: toma una decisión en esta tarde, no de blasfemar a Dios, sino de adorar a Dios. Porque cuando tú blasfemas a Dios, nunca terminarás en un buen lugar, nunca te irá bien. Cuando tú te amargas con Dios y dices: Dios no es bueno, Dios no me ama, Dios no es justo, Dios no existe. Si Dios existiera, ¿por qué pasó lo que pasó en mi familia? Cuando tú blasfemas, tu corazón se endurece y tú mismo te autodestruyes. Pero cuando vienes delante de Dios y te postras en adoración y le dices: Señor, la verdad es que ni quiero adorar, no me nace adorar, pero sé que eres Dios, sé que estás sentado en el trono, sé que eres bueno, sé que me amas, ayúdame a adorarte. El Espíritu Santo viene sobre ti y de repente hay libertad, de repente hay gozo, de repente hay alegría, de repente
Todo cambia. Yo un día me tuve que postrar en mi cuarto y decirle al Señor: Señor, ayúdame a adorarte, porque yo no quiero, no me nace, no me da la gana, pero ayúdame, porque a pesar de que no entiendo lo que estás haciendo en mi vida, tú sigues siendo Dios. Y yo no necesito que mis sentimientos se alineen con mis convicciones para adorarte. Yo necesito simplemente adorarte en espíritu y en verdad. Dios nunca busca adoradores en alma y en emoción. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, que aunque no lo sientas, pero tú sabes que Él es Dios y vienes delante de Él y lo adoras. Y cuando lo haces, el Espíritu Santo es tan hermoso que Él viene sobre ti y cambia tu corazón. Y lo que ya no sentías adorar comienza a nacer dentro de ti, un cántico nuevo en medio del dolor. ¿Sabes cuál es la diferencia de nuestra alabanza y nuestra adoración con la alabanza que los ángeles le dan a Dios? Dios tiene una banda un poquito mejor que de vida, poquito, porque son muy buenos. Dios tiene una banda enorme que lo adora 24/7. Pero ¿por qué será que Dios prefiere nuestra alabanza y adoración que la de los ángeles? Porque la Biblia dice que Él habita en nuestra alabanza, en la alabanza de su pueblo. Dios no habita en la alabanza de los ángeles. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. En otras palabras, Dios está en su trono. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes están ahí adorándolo. Pero cuando Dios te oye a ti, que abres la boca y comienzas a adorarlo, aunque tu sonido quizás esté quebrado y esté dolido y esté lleno de dolor, pero cuando comienzas a decir: eres bueno, te amo, te anhelo, eres santo, Dios para lo que está en el cielo y dice: un momento, hay un hijo mío en la tierra, una hija que me está adorando. Y quizás alguien se pregunta y le dice: Señor, pero nuestra alabanza, quizás un ángel le pregunta y le dice: pero Señor, nuestra alabanza es mejor, somos más afinados. Él dice: no importa, ustedes pueden ser más afinados, pero no son redimidos. Mis hijos sí son redimidos. Por ellos derramé mi sangre. ¿Será que alguien me está entendiendo? Por ellos di mi vida, por ellos envié a mi hijo, por ellos detuve toda la historia, detuve el tiempo. Por ellos, cuando ellos me adoran, mi corazón salta. Por eso es que tú no puedes venir a la casa de Dios y sentarte a mascar chicle. No pierdas la oportunidad que tienes de levantar las manos o de arrodillarte, como tú quieras, pero adorar a Dios. Y tú puedes decir: no entiendo la crisis por la que estoy pasando, no entiendo por qué mis amigos en el colegio me siguen haciendo bullying y yo les quiero dar una trompada, pero no puedo. Pero adoras. Y cuando adoras, el milagro está a punto de suceder. Blasfemar a Dios nunca te llevará a un buen final, pero adorarlo en medio de tu crisis y de tu problema y de tu dolor y de esa relación que se dañó, esa persona que pensabas que ibas a estar ahí para ti todo el tiempo, pero hoy ya no está. Y cuando adoras a Dios en medio de eso, el cielo baja, el Espíritu Santo viene sobre ti y los milagros comienzan a suceder. Eso es lo que va a pasar en unos minuticos. Cuando comencemos a adorar a Dios otra vez, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y tu corazón va a ser cambiado. Yo no sé si ya sientes la presencia de Dios, pero yo la siento. Él ya está aquí. Y termino diciéndote esto, número 3: causa o propósito, blasfemia o adoración. Y mi tercer punto: rechazado o enviado. Diga conmigo: rechazado o enviado. Mira al que está a su lado y pregúntele, dígale: ¿tú eres rechazado o eres enviado? ¿Cuál de las dos? Pastor, no entiendo. Ya, tranquilo, ya voy a aterrizar. Dice la Biblia
que después de que los fariseos pelean con el hombre, ¿y quién te sanó? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es profeta. No, él no es profeta, él es pecador. Pues no me importa si es pecador, dijo el hombre, porque el hombre le responde a los fariseos en un momento y les dice: mire, si él es pecador o no, no sé y ni me interesa. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo, y un pecador no puede sanar a nadie, así que Jesús no es ningún pecador, él viene de parte de Dios. Eso lo dijo el ciego, el ex ciego, al final del capítulo. Pero dice la Biblia que lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron. Tanto que cuando llamaron a los papás, mire la belleza de papás que tenía este tipo. Dice la Biblia que cuando llamaron a los papás a ver si lo defendían, al hombre, al joven ex ciego, los papás no se quisieron meter en la pelea. Pastor Miguel, dice la Biblia que los papás le dijeron a los fariseos: ¿y por qué nos preguntan a nosotros si él ya está grandecito para que responda? Ahí está la Biblia, léalo esta tarde cuando llegue a su casa antes de ponerse a jugar Play. Lea el capítulo 9 de Juan todo. Ahí está. Interrogaron a los papás del joven y ellos no lo quisieron defender. Ellos dijeron: no, él ya está grandecito. Por eso sé que tenía 30 años, porque ya era mayor de edad y era parte de la sinagoga, y para hacerlo tenías que ser mayor de 30. Los papás lo dejan solo y el hombre no le importó. Y dice la Biblia en el capítulo 9 versículo 34, los fariseos le dijeron: tú naciste del todo en pecado y te atreves a enseñarnos a nosotros. Y dice la Biblia, y le expulsaron. ¿De dónde lo expulsaron? De la sinagoga. Si me pueden traer una puerta que pedí, porfa, porque quiero que entiendas y quiero ilustrarte lo que pasó en este capítulo. Dice la Biblia que los fariseos se llenaron de tanta ira con el hombre que lo expulsaron, lo echaron de la sinagoga. Dijeron: no es posible que Jesús lo haya sanado. Estaban tan duros en su corazón que lo echaron. Pero dice la Biblia en el versículo 35: oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo. Ahora el hombre está aquí solito. Jesús escuchó que lo echaron. Jesús se le acerca al hombre y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el joven le responde: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: pues al que has visto y el que habla contigo, él es. Y el hombre dijo: creo, Señor, y le adoró. Pónmelo acá, si pudiéramos acá, porfa. Y necesito 7 hombres voluntarios, 7 hombres. No tengo nada en contra de las mujeres, pero quiero ilustrar esto como pasó en el tiempo de Jesús. 7 hombres, rápido, que vengan así, valientes, esforzados, altos, guapos, ojos claros. Ahí, eso ya. Vengan acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta uno. Me falta uno que tenga cara de ciego. Eso, ahí pasó. Ayúdenme a poner esto así. Ahí, eso así. Ven para acá. Necesito que así como en parche, como en combo, como ven para acá. Él va a representar. ¿Cómo te llamas? Robert. Puro nombre ciego. No, mentira, es broma. Él va a representar solo por hoy al ciego que estaba en esa condición desde que nació. Dice la Biblia, todos estos, mírenlos por favor muy bien, que la cámara haga un close shot ahí en la cara. Todos ellos son los fariseos. Todos eran los amigos del ciego. Él era parte de la sinagoga. Él era parte del combo. ¿Se dice combo acá en Cartagena? Sí, ¿verdad? Combo. Y estos eran sus amigos, sus compadres, sus compinches, sus cuates. Órale. Y él estaba aquí, pero cuando Jesús los sana, ellos no entendieron qué fue lo que Jesús quiso hacer. Ellos se ofendieron con Jesús porque quebrantó el día de reposo, no se portó bien, no fue juicioso. Y entonces dice la Biblia que expulsaron al hombre. Necesito a alguien. Sosténme aquí esto así, gracias. Que quede abierto. Él estaba aquí y dice la Biblia, todos rodéenlo, porfa, y lo van a empujar hacia allá. No, suave no, duro. No, pero esa expulsión. No, venga, otra vez, devuélvase. Mire hacia allá y haga cara como que no quiere que lo echen. Así como que no, trate de resistirse. Y usted es suave, ¿no? Cuidado, ahora sí. Apenas yo me quite, como leones, como bestias. Pero dice la Biblia que lo echaron. A ver, sáquenlo.
y lo expulsaron de la sinagoga. Ojo acá, la Biblia dice que, tírate al piso, cuando lo expulsaron, Jesús se le acerca. Cuando ya estaba solo, ojo, cuando ya estaba solo, ya no tenía amigos, Jesús se le acerca y le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor? Él le dice: ¿quién es? Y Jesús le dice: yo soy, papá, soy yo. Creo. Y dice la Biblia que después de que dijo creo, se postró, arrodíllate, se postró y adoró a Jesús. Ahora escúchame, ¿por qué leí el capítulo 10 de Juan al final? Porque el capítulo 10, que es muy famoso, que es donde Jesús dice: yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Ese pasaje lo sacamos de contexto. El contexto de yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas, Jesús lo dijo después de sanar al ciego y después de que expulsaron al ciego de la sinagoga. Ahí Jesús entra y dice: yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Y dice: el buen pastor es aquel que entra al redil y toma a las ovejas que le pertenecen y las saca. Diga conmigo: las saca. Otra vez diga: las saca. Dice: y cuando ya las ha sacado afuera, ellas reconocen su voz y los siguen. A mí me emociona la palabra de Dios. Mire, hay gente a la que la emociona más un partido de fútbol, un partido de béisbol. Eso está bien, yo también grito como loca cuando gana Millonarios, tranquilo. Pero si algo a mí me emociona es la palabra. Y cuando la palabra cobra vida y uno la entiende, uno entiende qué es lo que Dios le quiere decir a uno. Mire otra vez al vecino así con cara de disimulo santo y dígale: ¿rechazado o enviado? Y ahora míreme acá para que no se distraiga. ¿A dónde lo mandó Jesús cuando era ciego y le puso lodo en la cara? ¿A dónde lo envió a lavarse? Al estanque llamado Siloé, que significa enviado. En otras palabras, a él lo rechazaron sus amigos, no por él, sino porque fue enviado con un propósito eterno. Jesús lo manda al estanque enviado, y después de que Jesús lo envía, lo rechazan y lo sacan, y dice la Biblia, lo expulsan. Y aquí es la mejor parte. La palabra expulsar, que se usa en Juan 9:34, lo expulsaron, es la palabra en griego ekbalo. Y esa palabra ekbalo es la misma palabra que Jesús usa en Juan 10:4, cuando dice: yo soy el buen pastor que entro y saco a mis ovejas. La palabra sacar es la misma palabra expulsar. Lo que yo vine a decirte hoy, generación X, en otras palabras, es que lo que tú has sentido como un rechazo, tú has sentido como que gente no te quiere, vuelve allá, tú has sentido como que gente que te está rechazando, realmente no es un rechazo, realmente es que Jesús te está sacando. Él te está sacando para enviarte a un propósito más grande. Alguien tiene que entenderlo. Alguien tiene que entenderlo. Mire al vecino y dígale: no fui rechazado, fui enviado. Toque al otro vecino y pégale un codazo santo y dígale: no fui rechazado, fui enviado. Lo que tú has vivido y has sentido como un rechazo de amigos tuyos que ya no quieren saber nada de ti, hoy yo vine para decirte: ellos no te están rechazando, es que Jesús te está sacando. Él te está llevando a mejores pastos para ti. Colócate en pie ahí donde estás, colócate en pie. Yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas. A estas oyen su voz. Dice: y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas. Jesús va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Estás adentro
o estás afuera. Vuelve ahí, porfa. Cuando él estaba aquí adentro de su círculo social, realmente, ojo, cuando él estaba porque todos queremos estar todos queremos ser aceptados, vestir a la moda, comer donde nuestros amigos comen, postear en Instagram una vida perfecta, una vida feliz, una vida que no tiene nada que ver con la realidad que estás viviendo, pero no importa, subes a tus redes sociales una imagen, un prototipo de lo que tú quieres algún día llegar a ser, y no quieres que nadie te rechace, no quieres que nadie se entere quizás que eres cristiano en el trabajo, en el colegio, en la universidad, porque estás adentro. Pero yo vine para decirte, puedes estar adentro de tu círculo social, pero realmente estás afuera del propósito que Dios tiene contigo. O puedes tomar una decisión hoy de decir, yo voy a ser generación X. Este hombre representa a la generación X. El hombre rechazado, era un mendigo, todo el mundo tratando de culpar quién fue el que hizo algo malo para que él estuviera como estaba. Era un hombre que nadie quería y al final lo rechazan. Pero cuando lo rechazan, es que me encanta que lo empujen otra vez. Cuando lo rechazan, él estaba adentro de su círculo social, terminó afuera de su círculo social. Pero lo que hoy vine para decirte de parte de Dios es que realmente el hombre estaba afuera del propósito de Dios, aunque tenía amigos, pero no tenía destino. Y lo que Jesús hizo fue sacarlo. Lo que parecía que lo sacó, no lo sacó, lo metió en el reino, lo metió en el propósito. Lo metió. La gente ha querido sacarte, pero realmente Dios está queriendo meterte a su reino, a su propósito. Pastor, ore por mí. ¿Por qué? Es que mi novio terminó conmigo. Tu novio no terminó contigo. Dios comenzó contigo. Pastor, es que me han rechazado. No te rechazaron. Humanamente sí, pero si lo ves con los ojos de la fe, no eres un rechazado, eres un enviado por Dios. Y el propósito de Dios contigo es tan grande que por eso te sacaron, porque es que ahí donde estabas no ibas a dar fruto. Y Jesús tuvo que venir y tomar tu mano y decir: ¿qué haces aquí? Yo no te llamé para que estuvieras todavía atado a la pornografía. ¿Qué haces aquí? Yo no te llamé para que siguieras en vicios de droga y licor y cigarrillo. ¿Qué haces aquí? Yo no te llamé para que tuvieras un novio o una novia que no es cristiano. ¿Qué haces aquí? Yo no te llamé para que andes el domingo en culto y después el viernes o sábado en rumba, en discoteca, tomando. ¿Qué haces aquí? Mi amor por ti es tan grande, dice Dios, que no te voy a dejar aquí. Te voy a sacar, y aunque quizás tengas que ser rechazado, hoy vine para que entiendas que aunque el hombre te rechace, yo te acepto. Y aunque tú estabas adentro y terminaste afuera, realmente estabas afuera y yo te traje adentro. Alguien levante sus manos y alabe a Dios. Alguien dele gloria. Alguien dele gloria al Señor. Alguien dele gracias. Alguien que sepa que Dios es bueno. Alguien que sepa todo lo que Dios lo ama. Alguien que entiende esta palabra y dice: Señor, perdóname porque yo pensé que me habían rechazado, pero hoy entiendo que no fui rechazado, fui enviado. Hoy entiendo que no voy a blasfemar, voy a adorar. Hoy entiendo que no voy a buscar culpables, voy a ver el propósito.